vamos a disponernos en este día, ¿cierto? Un polo a tierra. Pido primero perdón porque no les organicé la portada. Tuve unos pequeños inconvenientes, pero bueno. Un polo a tierra ayuda a desviar las sobrecargas hacia la tierra, ¿cierto? Las sobrecargas eléctricas, las descargas eléctricas. Y hacen así que sean protegidos los aparatos y las personas que hay a su alrededor. Asimismo, el Señor nos invita a que nosotros seamos ese polo a tierra y no la corriente eléctrica, esa corriente que se descarga para traer destrucción a quienes están a nuestro alrededor, y muchas veces esa destrucción es irreparable. Hay aparatos que de pronto se pueden recuperar, ¿cierto?, cuando ocurren este tipo de cosas, pero hay otros momentos, son muy pocas las ocasiones que el daño es irreparable. Entonces el Señor nos hace una pregunta: ¿quién eres en casa? Esta mañana también creo que el hermano Steven estaba orando esta parte, de cómo somos nosotros en casa, quiénes somos nosotros alrededor, en la familia, en el trabajo, quiénes somos nosotros, si somos ese polo a tierra o si somos esa descarga eléctrica que más bien trae destrucción a lo que hay a nuestro alrededor. Así que los invito a que vamos al primer libro de Samuel, capítulo 25, lo conocemos muchísimo esta historia. Y voy a leer a partir del versículo 2. La versión que tengo es la Reina Valera. Voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. ¿Alguien que pueda ayudarle a encontrar el libro? Amén. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu, una vez más. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre, y decirle así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no los tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo en que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por lo tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres en tus manos a tus siervos y a tu hijo David. Y cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñanse en cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada.
y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: de aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él nos ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, y todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay en quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva pasas y 200 panes de higos secos, y los sacó todos en asno. Y dijo a su criado: id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando en un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y que él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que es suyo no le deja con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno. Y quiero que pongan atención en esto. Y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva te ha traído, mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de la que él vive delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de la onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que he hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando el Señor haga bien, mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Amén. Señor, te damos gracias primeramente por tu palabra. Ayúdanos a vivir tu palabra, porque ella es la que puede romper toda esta dureza que hay en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a que a través de tu Santo Espíritu nosotros vivamos tu palabra.
Obra, Señor, en esta mañana en nuestras vidas. Y sigue rompiendo, Señor, en este terreno, en este barbecho que es tan duro, que se niega, Señor, a rendirte, que se niega a aceptar tu voluntad, que se niega a vivir bajo tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir rompiendo esa dureza que hay en nosotros, en esta aridez, Señor, que muchas veces hemos dejado pasar porque no hemos dejado que tú obres, Señor. Pero hoy, Señor, pedimos y queremos disponer que a través de esta palabra nosotros dejemos que tú rompas y que obres, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, para nosotros como pueblo poder ser un polo a tierra en medio de una sociedad que cada día se está perdiendo, Señor, a causa del pecado, a causa de tanta cosa, Señor, que se mueve, a causa de la rebeldía, Señor. Que nosotros como iglesia podamos empezar a ser un polo a tierra, Señor, conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero darles un detalle que encontré después también de ese polo a tierra y quiero que lo tengan presente para ahora más adelante. Un polo a tierra no se puede hacer en un terreno pedregoso ni en uno arcilloso, ya que no cumple con la función como se debe. El mejor terreno es uno que sea bastante húmedo y que sea de pura tierra, ¿cierto? Eso es un polo a tierra, esa es la manera en cómo un polo a tierra puede funcionar. Y volviendo a esta palabra, que sé que la hemos visto muchas veces, vemos aquí que David, ¿qué estaba haciendo allí? Él estaba pidiendo lo que él consideraba que era lo justo por haber cuidado las ovejas de aquel hombre Nabal, haber cuidado el terreno. En ese momento David estaba en una condición en la que él estaba todavía, no había tomado el reinado, estaba huyendo todavía de Saúl y no lo hacía por miedo, sino más bien por el respeto que tenía hacia un varón que era ungido por Dios. Y aunque David unos capítulos atrás tuvo la oportunidad de ir en contra de la vida de Saúl, no lo hizo, respetó su vida. Y allí mismo en el capítulo 23 dice que David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Cis y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Entonces David estaba en un estado que Dios le había permitido estar en esos lugares, pero mientras David y sus hombres estaban en ese desierto, ellos no estaban quietos, ellos estaban sirviendo como fuerza protectora para los pastores de aquella área, ya que el lugar se prestaba para que las tribus pudieran atacar aquel lugar, ¿cierto? Y en esos tiempos entonces era la costumbre que quienes brindaban la protección recibieran recompensa de quienes lo hacían. Entonces David estaba haciendo como, bueno, voy a reclamar mi parte, lo que nos corresponde, hemos estado cuidando, hemos estado trabajando. Nabal ya había llegado el tiempo de esquilar sus ovejas, entonces era tiempo de, como de quien dice, de cosecha. Y entonces está, cierto, está como con los bolsillos llenos, por así decirlo. Así que manda a sus hombres de una manera muy cortés a pedirle la parte que él consideraba que le correspondía. No le dijo una suma exacta, le dice lo que tuvieres en tus manos, o sea, lo que dispongas de tu corazón. Entonces vemos que ellos van de esta manera cortés, lo vemos en el versículo 5 al 8. Y la respuesta de Nabal no es una respuesta que ni David ni sus hombres esperan. Quizás David dice, bueno, Nabal va a ser agradecido, va a decir, bueno, sí, yo reconozco, ustedes me han cuidado, mi terreno, a causa de que ustedes han sido quienes han protegido este terreno, yo tengo estas ovejas, tengo esta oportunidad de tener todo este producto en mis manos. Así que él
no responde como muchas veces queremos que muchas veces respondan a un pedido, a una solicitud que hacemos cortésmente. A veces nosotros podemos ser muy, tratar a las personas con cortesía, ¿cierto? Podemos ser muy amables, pero muchas veces la respuesta no va a ser tan buena. Muchas veces no nos va a gustar cómo nos responden. Y vemos en Nabal que no es un hombre agradecido, es grosero, y de hecho la manera en como la palabra de Dios lo describe es que es un hombre tonto, lo dice otras versiones lo dice muy fuerte, que me parece estúpido, lo dice así. Y de otra manera también dice que era de malas obras, dice que era insolente y de mala conducta. Entonces, esas personas yo creo que en algún momento nosotros hemos encontrado con este tipo de personas, ¿cierto? U otras veces nosotros hemos sido ese tipo de Nabal, ¿cierto? Porque para uno es muy fácil, sí, yo he visto, sí, yo he tenido, pero a veces nosotros hemos sido quienes hemos tenido este tipo de comportamientos, hemos sido esos insolentes, hemos sido groseros, hemos sido despectivos. Y entonces la respuesta que le da es, no, ¿yo por qué le voy a dar? ¿Quién es usted? Inclusive empieza a preguntarle, ¿quién es ese? ¿Y ese qué esclavo fue que se le escapó a su amo? Y entonces es como diciendo, usted no es nada para mí, usted no ha hecho nada por mí, yo no voy a darle nada. Así que esa es la respuesta que le da. Y sus siervos se van muy, muy tristes a donde David, y David hace lo que todo cristiano debería hacer. ¿Será que lo hace? No. Nosotros, lo ideal sería nosotros como reflexionar, pensar esta persona por qué está enojada, por qué tiene esa respuesta, empezar como a llevarlo a la oración, pero David hace todo lo contrario y sé que muchas veces nosotros hemos actuado así. Así que lo que hace y lo que muestra siempre la palabra de Dios es que no nos oculta los puntos negros que tienen cada uno de estos personajes. El único perfecto que encontramos allí en la palabra de Dios es Jesús, ¿cierto? De Él no encontramos que no, que se equivocó, que hizo esto. No encontramos de Jesús nada. Él es el varón perfecto. Pero a través de que vemos cada uno de estos personajes, vemos que tienen sus puntos negros. Ellos se equivocan. Pero cuando nos muestran así, no nos dice, vea, es que tienen licencia para pecar porque ellos también se equivocaron. No. El motivo de que la palabra de Dios nos permita ver a través de estos hombres es que nos muestra a través de ellos nuestra condición real, ¿cierto? Y nos muestra la urgente necesidad que nosotros tenemos del Señor. Así que David respondió como en nuestra naturaleza humana nosotros responderíamos muchas veces. Él se enojó, no le gustó la respuesta. Como cuando nos tratan mal, cuando nos insultan, nuestra respuesta, ay, no, nuestra respuesta es de enojo, ¿cierto? No va a ser, es que somos humanos. Este corazón siente, este corazón le da, ¿cierto? Tenemos unos motivantes mucho más altos de enojo, otros que no son tanto motivo. A mí, yo decía, lo que más me irrita es que se me metan en la fila. Ahí sí peleo, miro feo y todo eso, ¿cierto? Pero puede ser que eso no sea motivo de enojo para otra persona. Pero son motivos que a veces llegan a nuestra vida y todos tenemos esas emociones que nos pueden llevar a frustrarnos de manera fuerte, ¿cierto? Entonces la respuesta de David es una respuesta que
que dice, bueno, voy a acabar con todo. Allí en el versículo 13 David dice, entonces David dijo a sus hombres, ciñanse en cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Y él dijo, vamos a acabar con todo. Y una pregunta que yo me hago acá, ¿lo estaba guiando Dios a acabar con todo? No lo estaba guiando Dios, claro que no. Veía una frase que dice, la ira todo lo maneja mal. Y es que la ira es esa consejera que en momentos se vuelve un detonante, se vuelve una descarga, que puede una sobrecarga que puede traer daños sobre las personas que están a nuestro alrededor. Y esos daños pueden ser irreparables. La ira nos lleva a decir las peores palabras que luego nos traen mucho dolor. Cuando nosotros hemos expresado verdades, y me llamaba mucho la atención algo que oraba el pastor ahora, acerca de que oráramos por sinceridad, hemos confundido sinceridad con descargar la rabia, ¿cierto? Como decirlo así, estallado de malas que le cayó como le cayó. Y eso no es sinceridad, eso es querer dañar al otro, ¿cierto? Y entonces, eso es como lo que muchas veces ha provocado la ira en nuestras vidas. Nosotros hemos descargado y se lo digo y lo vacío y pase lo que pase y dañé y no me importó que dañé. Pero después nos estamos quejando de lo que hay alrededor, de lo que está pasando en mi familia, lo que está pasando en mi hogar, con mis hijos, de la respuesta que tienen conmigo en el trabajo, de la respuesta que tienen mis vecinos conmigo, pero no me examino cómo he sido yo cuando he funcionado en medio de la ira, ¿cierto? Si he permitido que la ira sea mi consejera para ese momento. Mirando entonces desde David, David actuó desde la manera como muchas veces terminamos actuando cuando estamos en medio del enojo. Terminamos actuando como el otro actúa, como el que me hizo ser el detonante de ese enojo. Y David estaba siendo insensato, bajándose al mismo nivel de Nabal, insensato como Nabal, actuando de manera tonta. Y mirando a través de Nabal, dice que Nabal, como antes se lo dijera, significaba tonto, es una palabra que significa tonto. Sus esclavos lo llamaban hombre perverso, así lo conocían sus esclavos, a quien no puede hablarle, alguien a quien no podía hablarle, ¿cierto? Era un hombre que no era ni siquiera aconsejable, que usted intentaba decirle algo y Dios mío, eso se le volvía un problema. Y yo sé que muchos hemos tenido ese tipo de personas o hemos sido ese tipo de personas. Si es así, nosotros, si hemos tenido personas a nuestro alrededor, nuestra familia, si hemos tenido en el trabajo, que es muy fácil que pase también, el Señor nos recuerda que aunque ellos son difíciles, nosotros somos los que tenemos la demanda de vivir de manera diferente si hemos nacido de nuevo. Amén. Así que ellos son los difíciles, no han nacido de nuevo. Este Nabal no había nacido de nuevo. David, lo voy a colocar al presente, era un cristiano, había nacido de nuevo. Pero él se estaba bajando al nivel de aquel que no había nacido de nuevo. Estaba perdiendo la identidad en esa condición. Esta mañana leíamos en Efesios capítulo 4 y voy a leer desde el versículo 25, lo traía desde un versículo más allá, pero mirándolo más profundamente dice: por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación,
a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. ¿Qué dice? No contristéis. ¿Quiénes han sido sellados? Nosotros. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Así que nos invita, usted es el cristiano, usted debe vivir diferente, ¿cierto? No le está diciendo, dígale a su vecino que se está portando mal con usted, que haga esto, esto y esto, ¿cierto? No, nos está diciendo a nosotros directamente. En cambio, el Señor nos invita más bien a hacer esos polos a tierra y lo vamos a ver a través de la vida de Abigail. Mirando allí, a través de este texto, vemos que hay un criado que ve que David efectivamente va con sus 400 hombres, con la espada en mano, y este criado dice, no, aquí va a ocurrir un desastre. Pero este criado conoce tanto a su amo que dice, no, voy a ir donde la más elocuente, la más sabia, la que tiene esa sabiduría. Y entonces, donde la cristiana, qué bueno. Y entonces dice que él se va y le dice a ella, le dice a Abigail, que David va a acercarse y le expresa todo lo que hizo su esposo Nabal. Le dijo, tu esposo le negó esto a estos hombres. Y la verdad es que estos hombres nos cuidaron muy bien en este tiempo. Y entonces le expresa todo esto. Y lo que vemos allí a través de Abigail, como lo expresa la palabra de Dios, es que es una mujer que es hermosa, de buena apariencia, que es bella, que es inteligente, de buen entendimiento. Y mirando la belleza de Abigail, creo que esa belleza venía también por su humildad, ¿cierto? Por la sabiduría, y en ella se percibe generosidad. Muchas veces hemos visto personas que son muy bonitas en apariencia, pero cuando empezamos a hablar con ellas, se acaba la belleza, ¿cierto? Hasta ahí llega. En Abigail no pasaba esto, ella era hermosa. Abigail era tan conocida por sus siervos que en el sentido de que ellos saben que la persona indicada, el polo a tierra para esa situación es Abigail. Porque si se va a Nabal, hay guerra. Nabal no va a reaccionar, no va a recapacitar, él se va de frente, pero Abigail es el polo a tierra para esa situación. Y entonces, Abigail, vemos que en ella que es la mujer de Proverbios, capítulo 14. Yo quisiera ser la mujer de Proverbios, capítulo 14. Quiero empezar a ser esa mujer. Allí dice que la mujer sabia, no la mujer necia, sino la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Yo quiero ser esa que edifica su casa. Y cuando habla de esta mujer, yo quiero que no piense solamente, los varones no piensen que solamente la mujer. Había un varón aquí, Nabal, que estaba siendo destructor de su casa. Y no sé qué posición quieres tomar, si la posición de Nabal o la posición de una Abigail que más bien guarda su casa, que edifica su casa. El Señor nos está invitando a vivir en sabiduría, a vivir en ese temor del Señor. Me llama la atención lo que dice allí Proverbios capítulo 14 y después el 2, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de camino pervertidos lo menosprecia. Y en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Cuando yo veo allí el versículo 2 y 3, veo identificados a Nabal y a David en ese momento, ellos allí actuando a su manera, el otro en su soberbia, y estaban haciendo ¿qué? Destruyendo, estaban llevando a la destrucción en medio de esas condiciones que estaban viviendo.
Cuando vemos esto, el Señor nos invita entonces a nosotros a vivir en sabiduría para ser edificadores de la casa, no destructores de la casa. Cuando hablo de casa, hablo de nosotros como casa, también hablo del hogar, como de nuestra casa, hablo de esta casa como nosotros siendo miembros de la iglesia, porque a veces también podríamos llevar a ser destructores de la iglesia en nuestra manera de actuar. Así que el Señor nos invita más bien a ser esos polos a tierra. Volviendo a la historia, cuando el siervo le expresa a Abigail esto, le dice algo muy especial a Abigail. Y en el versículo 18 le dice, entonces Abigail, le dice, Abigail, en el 17, ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer. ¿Qué es lo que muestra allí? Abigail es una mujer que escucha. Esa sabiduría no la ha tenido porque sí, ¿cierto? Una mujer que sabe escuchar, una mujer que piensa, medita en lo que se le está diciendo. Y es algo que el Señor nos está invitando también. Hemos escuchado mucha palabra. ¿Qué estamos haciendo? Estamos reflexionando en lo que el Señor nos está entregando. Esta mujer escucha. A diferencia de lo que dicen sus siervos de su esposo, es que a él le hablamos y él es un hombre que no se deja hablar. Él no escucha, él no recibe. Y yo no sé qué posición queremos tomar en esta mañana. Si el de Nabal, un hombre que no quiere recibir, que no escucha, que no es aconsejable, o si la posición de Abigail, que escucha y que reflexiona. Y ella reflexiona. Y él ya toma en medio de eso una decisión de enfrentar la situación con valentía y con humildad. Y entonces dice, bueno, prepáreme en esto, tomemos esto, y le dice a sus siervos que vayan delante y ella se va detrás. Y él ya hace algo muy especial, es que no hizo ningún comentario a su esposo Nabal, porque sabía que Nabal es una persona que en ese momento lo que es necesario no decirlo, como me lo ha enseñado mi pastor, es importante no decirlo. Hay momentos para decir las verdades, hay momentos para decir las cosas. A veces también en ello podríamos fallar. Así que ella va y lleva los presentes. Y en el versículo 23, cuando se encuentra con David, ahí vemos ese polo a tierra tan especial, porque ella actúa con humildad. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Se humilló, reconoció, dijo, ¿qué más puedo hacer? Reconoce que con él no puede pelear, pero reconoce que ella no tiene nada más que ofrecerle. Solo se inclina a tierra y pide allí, empieza ella a expresarle, dice, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Ella es una mujer que vive Proverbios y dice Proverbios 15, capítulo 1, la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ella actúa de una manera en que vive la palabra de Dios en su vida. Ella no se sabe los versículos como muchas veces sabemos los versículos y no los vive, ella los vive, ¿cierto? A veces los sabemos y a la hora de actuar, de tener circunstancias difíciles, ay, esos versículos se nos olvidaron. Ahí cuando es la hora de actuar frente al enojo, Dios mío, úsame a mí. Se cambió el versículo para mi vida, pero esta actúa de manera sabia y ella aplica la palabra de Proverbios. Y entonces también empieza a tomar el lugar, ¿saben? Reconociendo quizás que
bueno, yo soy la única persona que sea cristiana, pues lo coloco ahí, sea cristiana en ese lugar, yo tengo que tomar la posición de mi hogar y voy a orar por mi hogar y voy a postrarme por mi hogar y voy a decir, Señor, te pido perdón por esto, ¿cierto? Ella toma el lugar, la posición de lo que ha hecho su esposo. Ella dice, sí, mi esposo hizo esto, pero también la culpa fue mía. Yo no me di cuenta que tus hombres iban a aquel lugar. Ella es una intercesora que toma el lugar que quizás podríamos decir, a ella no le correspondía, ella no fue la culpable, pero ella toma esa decisión de tomar ese lugar. Así que vemos en Abigail, aquella que aplaca la ira, la descarga que iba sobre la casa de Nabal. Pero también vemos que Abigail, en ese polo a tierra, empieza a ser alguien que le hace recuperar la identidad a David y le hace entender los propósitos que el Señor tenía con él. Como quien dice, no te pierdas del propósito a causa de esta situación. Muchas veces nosotros nos hemos desviado del propósito porque tuvimos un momento de arranque en nuestra vida, nos enojamos, nos irritamos, estallamos, todo eso pasó y la vergüenza nos ganó y no fuimos capaces de volver al camino de Dios. Quizás tuvimos un momento de que estallamos, no actuamos bien y decimos, no, yo ya no soy digno de seguir sirviendo. Y eso le está diciendo Abigail ahí a él. No cometas eso porque ya después te va a ser más difícil para el propósito que el Señor tiene contigo estar allí, porque la culpa te va a ganar. ¿Qué le dice allí en el versículo 29? Dice, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena, causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu siervo. Está diciendo, lo que usted va a hacer le va a traer problemas después, porque lo que él va a hacer lo está haciendo por su propia venganza, en sus propias fuerzas. El Señor no lo estaba mandando a hacer lo que iba a hacer, y eso le traería luego consecuencias que después iban a ser muy duras para él. Así que David agradece por llegar con estas palabras a tiempo. Ya toda descarga de corriente que venía sobre la vida de David fue desviada. Yo al principio pensé que ese polo a tierra iba a ser solamente para la casa de Nabal. Yo decía, será la casa de Nabal que está cuidando, pero no había identificado que el que estaba siendo guardado por ese polo a tierra era la vida de David, era el corazón de David. Quizás el Señor sí guardó la casa de Abigail, guardó allí, pero lo que más fue guardado, lo que el Señor quería guardar, era el corazón de David. ¿Y sabe por qué lo hace el Señor? Por su gran amor. Cuando nosotros somos corregidos, cuando nos aconsejan, los primeros beneficiados vamos a ser siempre nosotros. A veces nos enojamos tanto con quienes el Señor usa para traernos una corrección. A veces decimos tan cansones, ¿cierto? A veces como que, ay, pero otra vez lo mismo. Pero no entendemos que eso es lo que Dios está usando, ese polo a tierra. Vemos más adelante que Dios es el que se encarga de la vida de Nabal. Cuando terminas este texto vemos que el Señor se encarga de la vida de Nabal.
y se ocupa de que, bueno, él muere. Y el Señor tiene misericordia de la vida de Abigail, la pone en gracia, ¿cierto? Y Abigail es recompensada. A veces nosotros nos desgastamos mucho con personas que son obstinadas en vivir a su manera. Nosotros no tenemos la capacidad jamás de cambiar a nadie. Solo Dios es quien trae ese convencimiento al corazón de las personas. Amén. A veces queremos como ir como David y empezamos a hablar amablemente, pero después las palabras se van volviendo mucho más pesadas, nuestras expresiones se van volviendo mucho más pesadas y terminamos siendo una descarga eléctrica, dañando en vez de ayudar, y empeoramos la situación, y ahí es donde muchos terminan diciendo: yo no quiero conocer al Dios que sigue, ¿cierto? Pero el Señor nos invita a hacer ese polo a tierra. Así que nos preguntamos, ¿qué somos nosotros? ¿Qué hemos sido nosotros? ¿Un polo a tierra o una descarga eléctrica? Cuando estudiaba ese polo a tierra, les recuerdo que les dije al principio, la clave para que este polo a tierra funcione es que no puede estar puesto en un lugar pedregoso ni arcilloso, ¿cierto? Y me volví a la palabra de tierra negra, ¿cierto? De buena calidad. Este pedregoso es, como hemos escuchado, es un corazón que está duro, que está amargado, que le ha faltado perdón, que está lleno de resentimiento. Es un terreno donde difícilmente puede haber humildad. Y cuando no hay humildad, difícilmente podremos ser nosotros un polo a tierra. En un terreno duro no se puede vivir la palabra de Dios. Por eso el Señor nos dice: hey, romped el barbecho, ¿cierto? Rompan. Porque en esa dureza la palabra de Dios no se vive. O sea, está como por fuera, como que llega hasta un límite ahí, pero no entra, no penetra. Cuando vemos a Abigail, vemos a una mujer que no es la teóloga que veíamos el miércoles, la mujer samaritana que sabía palabras, tenía muchos conocimientos, sino que es la mujer sabia que vive la palabra de Dios, la aplica en su vida y ayuda a ser un polo a tierra en la vida de David. Amén. Quiero que pienses allí con quién te identificas. Cuando yo miraba esto, yo creo que yo me identifiqué con David, pero agradezco que en esos momentos he podido tener polos a tierra. Pero el Señor nos invita no a seguir siendo quienes nos detienen, ¿cierto? Esto no puede ser repetitivo en nuestras vidas. David tuvo esa situación y uno no ve que, volvió otra vez, se enojó y volvió y sacó la espada, ¿cierto? Son cosas que nos deben haber enseñado en ese momento y no debería ser repetitivo. Cuando el Señor nos ha permitido tener polos a tierra en las diferentes circunstancias, yo creo que de allí debemos de aprender. Deberíamos de haber quedado con la enseñanza en nuestras vidas. Y agradecemos por esos polos a tierra. Y si ha sido un polo a tierra, gloria a Dios. Sigue siendo, sigue construyendo, sigue edificando, sigue llevando a hacer esa tierra, ¿cierto? Negra, que pueda seguir siendo ese polo a tierra. Sigue viviendo la palabra de Dios. Pero si aún eres ese David, yo sé que luego el Señor nos está invitando a, hey, vive, hey, recuerda los propósitos que el Señor ha puesto en tu vida. Recuerda que estamos para edificar. Recuerda que el Señor nos llamó a anhelar la paz del lugar donde estamos. El Señor nos llamó a mostrarlo a Él precisamente. ¿Quiénes somos nosotros? Si aún somos
la descarga eléctrica allí en la casa o en la familia, en la sociedad, en los vecinos, en el trabajo. Qué bueno que empecemos a mirar cómo vamos a trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Por qué esa dureza no deja que nosotros seamos más bien un polo a tierra, que seamos edificadores para otros, para detener las corrientes que vienen alrededor? Porque el mundo está perdido, el mundo está duro, el mundo está cada día peor, con lo que se anuncia alrededor, con lo que se abre cada día a través de las redes sociales. Pero nosotros estamos invitados a ser un polo a tierra. Así que vamos a orar en esta mañana. Quisiera que estuvimos ahora entonando una canción. Estuvimos diciendo que mostráramos a Cristo. Qué bueno que recordemos lo que dijimos, Señor, allí. Porque le estábamos pidiendo al Señor que preparara nuestro corazón, que rompiera el duro suelo que había en nuestras vidas. Y cuando le pedimos a Él que rompa ese duro suelo es porque queremos empezar a vivir su palabra. Vamos a orar y vamos luego a entonar esta canción una vez más. Señor, en esta mañana te damos la gloria. Te pedimos perdón. No hemos sido muchas veces los pacificadores en medio de los conflictos. Quizás hemos sido los que más le han querido añadir al conflicto. Quizás hemos querido defender, entre comillas, diciéndote que por una buena causa. Hemos querido defender nuestra imagen, nuestro yo, nuestro ego. Quizás se nos ha olvidado y cuántas veces hemos dicho que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí, pero realmente somos nosotros los que queremos defender nuestro ego, nuestro yo, que ha sido ofendido. Y actuamos, Señor, tan irracionalmente, tan insensatamente, Señor, en medio de todo. ¿Cuántas veces nos hemos llevado por delante nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros hermanos en Cristo? ¿Cuántas veces nos hemos llevado por delante nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, a nuestros compañeros de trabajo? Defendiendo nuestra propia causa, defendiendo algo que nos parece que es nuestra integridad. Pero ¿cuántas veces hemos muerto a nosotros mismos? Como aquella Abigail, Señor, que se postró en tierra, se humilló, tomó el lugar que quizás podríamos decir ese no le correspondía. ¿Cuántas veces hemos tomado el lugar por nuestra nación también? El lugar por nuestra familia. ¿Cuánto hemos pedido? Ten misericordia por esta familia, por este hogar. Señor, llévanos a ser cada día conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser edificadores y no destructores de nuestra casa. Rompe este duro suelo, Señor,
porque sabemos tanto de tu palabra. Sabemos quizás cuántos libros tiene tu palabra, cuántos versículos. Sabemos cuánta cantidad de versículos, pero cuán poco, Señor, vivimos tu palabra. Es tan poquito, Señor, que en vez de ser esos pacificadores, en vez de ser esos polos a tierra, en medio de los conflictos que vive hoy el mundo, nosotros le hemos añadido. Nosotros hemos aportado al conflicto. Perdónanos, Señor, por saber tu palabra. Somos doblemente necios realmente. Saber tu palabra y no vivirla. Cuando la conocemos y no la vivimos, Señor, somos necios. Y yo no sé, yo no quiero seguir así. Sé que mis hermanos tampoco quieren seguir en esa condición. Sé que tú nos has llamado con propósitos y sé que tú nos has llamado a hacer luz en medio de esa sociedad oscura, en medio de tanta oscuridad. Nos has llamado a hacer luz. Llévanos, Señor, a mostrarte a ti, mi Rey, y a hacer luz en medio de esta sociedad, de este lugar, de nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.